Bueno, hoy vamos a ver el Génesis con un curso de milagros. Vamos a empezar a relacionar todo lo que es el Génesis. Bueno, entero no, eso es muy largo. Pero sí lo más importante y las partes que más me han resonado, sobre todo asociadas al curso de milagros. Cómo lo podemos asociar y cómo lo podemos reinterpretar. Porque tenemos que darnos cuenta de que el Génesis, aunque es el libro por excelencia de la religión cristiana y la judía también, pero no deja de haber sido escrito hace 3000 años, porque el Nuevo Testamento sí tiene sobre 2000 años, pero lo que es el Antiguo Testamento creo que son 3000 y pico años lo que tiene. Entonces, pues claro, esto fue escrito en una época en la que no había una perspectiva como la que tenemos ahora. Ahora podemos verlo desde una amplitud diferente y eso es lo que vamos a intentar con esta masterclass. Verlo desde un punto de vista más elevado para comprender las metáforas y los símbolos que tiene, ¿ok? Venga, vamos a arrancar y vamos a empezar con el principio del libro del Génesis, lo primero de todo. Esto hace unos años, cuando yo lo descubrí, digo lo descubrí porque nadie me lo explicó antes. Y seguramente muchas personas habrán llegado a la misma conclusión incluso antes que yo. Pero cuando yo me di cuenta de esto, es como que me voló un poquito la cabeza, porque yo dije, Dios, lo tenemos en las tres primeras frases de la Biblia, nos dan la clave de la creación. Las tres primeras frases de la Biblia dice, en el principio no había nada, y Dios dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. Y ahora les vamos a añadir las palabritas que estáis viendo en amarillo, que sería así, en el principio no había nada, y Dios, pensamiento, dijo, palabra, hágase la luz, y la luz se hizo, creación. Es decir, el pensamiento unido a la palabra crea nuestra realidad. De ahí la ecuación de la creación. P más P igual a C. Pensamiento más palabra igual a creación. Pongo lo de rotura de rodilla aquí abajo porque esto es la experiencia más reveladora que yo he tenido con respecto a cómo el pensamiento y la palabra crean nuestra realidad. Cuando en el 2011 yo trabajaba en túneles con acción en infraestructura y estaba escribiendo mi libro Orígenes, yo trabajaba 12 horas diarias, más una hora para allá y otra hora para acá, eran 14 horas al día. No tenía tiempo para escribir, yo estaba deseando escribir y yo quería escribir y no tenía tiempo y estábamos agobiados. Y entonces yo recuerdo que pensaba, ¿qué puedo hacer para escribir? Pensamiento. Y ese verano le dije a un compañero del trabajo, si me rompo una pierna, tengo un par de meses para escribir. Palabra. Y el 11 del 11 del 2011 a las 11 de la mañana me rompí la rodilla, un año de baja y pude terminar el libro. Mi pensamiento unido a mi palabra creó mi realidad. De ahí que tenemos que tener mucho cuidado y observar muy bien qué decimos, cómo lo decimos, cuándo lo decimos, porque se hace verdad. De ahí que una de las frases que más me gustan del curso de milagros que dice, en el universo de Dios solo existe la abundancia, tanto para las cosas vanas como para las cosas santas. Vanas y santas son buenas y malas, pero siempre tenemos abundancia, porque siempre estamos creando constantemente con nuestro pensamiento y con nuestra palabra. Estamos creando constantemente, por eso, si yo pienso mucho en negativo y encima todo hablo en negativo, me van a seguir pasando muchas cosas negativas. Tenemos que darle la vuelta a ese sistema de pensamiento tan arcaico y tan dañino que nos vino como instalado en el ordenador de nuestra mente y el cual tenemos que reprogramar. Aquí hay una frase del curso de Milagros que dice, la mente es muy poderosa y jamás pierde su fuerza creativa, nunca duerme, está creando continuamente. Es difícil reconocer la oleada de poder que resulta de la combinación de pensamiento y creencia, la cual puede literalmente mover montañas. ¿A qué montaña se refiere esta frase? No se refiere a montañas físicas, se refiere a las montañas de nuestras creencias. Si acabo de decir que nuestra palabra y nuestro pensamiento unidos crean nuestra experiencia de realidad, y yo dije, pensé, quiero escribir mi libro, y le dije a un compañero, si me rompo una pierna, puedo escribir, y me rompí la rodilla para terminar el libro, entonces, cuando yo pienso en positivo, creo positivo, cuando yo pienso en negativo, creo negativo. Esas son las montañas que hay que mover. Cuando yo estoy instalado en un sistema de pensamiento demasiado negativo, demasiado quejica, crítico, juicioso, condenatorio, moverme de ahí y empezar a pensar con gratitud, con agradecimiento, con perdón, esa es la montaña que se menea. Ese es el poder que tenemos. Tenemos el poder de mover esas montañas. Las montañas de nuestra forma de ver el mundo, la montaña de nuestra forma de interpretarlo, la montaña de nuestra forma de sentirlo. Y todo eso cambiado va a producir que nuestra vida cambie. Por lo tanto, estaremos moviendo la montaña de nuestra vida. Estaremos moviendo montañas, son experiencias. ¿Ok?
Súper importante esta parte. Y esto es recién empezado la Biblia, las 3 primeras frases. Y aquí ya nos está dando la clave de la creación. Cómo podemos crear nuestra realidad. Pensamiento más palabra igual a la creación de nuestra realidad. ¿Ok? Vamos así. El sueño de Adán. Jehová hizo caer en sueño profundo sobre Adán, y mientras dormía, tomó una de las costillas e hizo a la mujer. Daros cuenta de que si acabamos de decir que Dios no hizo el cuerpo, por lo tanto no es real, y el texto, el tratado de la verdad os cuenta que el Dios bíblico de la creación es en realidad el demonio, el ego, que es el que creó el cuerpo para experimentarse a sí mismo, qué mejor manera de separarse, que este es, de alguna forma es metafóricamente el origen de la separación. Adán está dormido, Dios lo abre, le quita una costilla, por lo tanto quita un cacho de él, lo separa y crea a la mujer. Este es metafóricamente es el principio de la separación. Cuando Dios le quita la costilla al hombre y hace a la mujer. Ya empezamos a separarnos ahí, ya empezamos a dividirnos, empezamos a ser diferentes. Y ahí radica el quid de la cuestión de todo el sufrimiento humano, la separación. No estamos separados, somos uno. Mientras que pensemos y creemos que estamos separados, que el otro es diferente a mí y que el otro tiene más culpa que yo, no vamos a escapar nunca, ni de este mundo ni del sufrimiento. Volviendo al sueño de Adán, Dios hizo caer en sueño profundo a Adán y mientras dormía, tomó una de esas costillas e hizo la mujer. Dice el curso de milagros. Lo que se ve en sueños parece muy real. Lo que es más, en la Biblia se menciona que sobre Adán se abatió un sueño profundo, mas no se hace referencia en ninguna parte a que haya despertado. Esto es un puntazo. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios soñó una alocada idea, que fue que se separaba del Padre. ¿Qué es esto? La separación del Padre. Pensar que yo estoy aparte de Él. Y ahí es cuando caemos en el sueño. Por lo tanto, a partir de ahí, todo lo que sucede, todo el desarrollo de nuestra historia, no es real. Estamos dentro de una simulación que es un sueño. Por eso dice el curso de milagros, solo después del sueño profundo que se abatió sobre Adán, pudo éste experimentar pesadillas. Porque yo siempre digo que el infierno es esto, que no hay más para abajo. No han vendido la moto diciendo que el cielo está arriba y el infierno está abajo. Que no, que el infierno es esto, porque aquí es donde está el sufrimiento. Es de aquí de donde tenemos que escapar. Pero en realidad tampoco es real, porque esto es un sueño en el que estamos soñando pesadillas, pesadillas de sufrimiento, pesadillas de abuso, pesadillas de traición, estamos sufriendo pesadillas y todo esto no es real. Entonces, para poder escapar, tenemos que empezar a despertar y para despertar tenemos que empezar a entender de una forma diferente lo que nos han enseñado. Empezando, como acabamos de ver, por la impaciencia, empezar a desarrollarla, darme el permiso de sentirme impaciente, preguntarme si se acaba el mundo y permitiéndome esperar para conseguir lo que quiero, tener paciencia para conseguir las cosas. Que la vida te lo va poniendo. Conforme tú vas teniendo paciencia, la vida te va dando más. Cuanto más impaciencia tienes, la vida te lo retrasa. Porque esto funciona así. Somos nosotros los que bloqueamos la historia con nuestra impaciencia. Entonces, cuando caemos en el sueño, no nos queda otra que despertar. Y despertar es hacerlo diferente. Diferente de todo lo que nos han enseñado. Y eso es lo que procuramos. Yo ahora mismo, en estas masterclass, como en los directos que hacemos en Instagram con Arancha y Walter, ¿qué intentamos? Intentamos darle la vuelta a la tortilla. Intentamos arrojar luz para ver las situaciones desde un punto de vista diferente que nos permitan ir dándonos cuenta pasito a pasito, poquito a poquito, de que estamos en un sueño, estamos en el sueño de Adán. Y es de aquí de donde tenemos que escapar. Y ojo al dato, también lo digo con mucha claridad, porque esto es algo que pienso con mucha firmeza. Cuando hago las masterclass que hago, ya sea las masterclass o los directos en Instagram, las cosas que yo hago, principalmente las hago para mí. Las comparto porque es la única forma de yo reforzarlas en mí. Yo no puedo despertar yo solo, tengo que ayudar a otros a despertar, pero a la vez me ayuda todo esto para yo ir aclarándome estas mismas ideas que yo expongo, son dudas que yo mismo tengo y que yo quiero reforzarlas en mí para poco a poco ir dándole la vuelta a mi mente para poder escapar de este sueño en el que nos metimos sin darnos cuenta y en el que estamos atrapados. ¿Ok? Vamos a seguir. La desobediencia como pecado. Esto es una de las cosas que la Biblia nos ha hecho polvo. La desobediencia, en el libro del Génesis, se cuenta cómo Adán y Eva, pues Dios le prohibió comer del árbol del bien y del mal. Empezando por ahí, Dios no prohíbe.
Vamos a empezar, empezando por ahí ya, seguimos haciendo la diferencia que hemos hablado antes. Además, había un filósofo medieval que se llamaba Meister Echard. Yo me he leído varios escritos de ese tío, brutal. Y había una frase que a mí me dejó plasmado. Y uno de sus sermones más depurados los terminó diciendo: le ruego a Dios, y lo escribió con mayúscula, que me libre de Dios, y lo escribió con minúscula. Y él separaba a Dios con mayúscula, la divinidad, la fuente, el verdadero Dios, y Dios con minúscula era el Dios bíblico de la creación, que era en realidad el demonio, el ego, el que ha creado todo este sueño de sufrimiento, de diferencia, de separación. Entonces él diferenciaba claramente entre los dos dioses, el Dios con mayúscula y el Dios con minúscula. Esa simple frase lo llevó a la hoguera, a ese tío. Esa simple frase, separar entre Dios y Dios, lo llevó a la hoguera. Entonces, en la Biblia, en el Génesis, se habla de que Dios le prohibió a Adán y Eva comer del árbol del bien y del mal, y que ellos, la serpiente los convenció, comieron y los expulsó del paraíso por desobedientes. ¿Qué es lo que pasa? Que al expulsarlos del paraíso por desobedientes, ¿cuál es el mandato y la creencia que ya nos están imponiendo desde el principio de nuestra cultura? Que desobedecer es pecado, que desobedecer está mal. De hecho, cuando los niños no obedecen se les castiga, cuando en un trabajo no obedeces te expulsan. La desobediencia se paga. ¿Por qué? Porque nos han vendido la moto de que la desobediencia es un pecado. Como pongo aquí, a lo largo de los siglos, empezando por la Iglesia y sus cabezas visibles, los papas, y siguiendo con reyes, emperadores, señores feudales, jefes, maestros y padres, todos han señalado enérgicamente la desobediencia como un pecado capital y la obediencia como una virtud cardinal. Y este es el condicionamiento más relevante del mito judeocristiano del paraíso. Hay un fuerte castigo por no obedecer, una condena enérgica por desobedecer, o una contundente represión por saltarse una prohibición. Dice el curso de Milagros: sus leyes te gobiernan, porque gobiernan todos, las leyes de Dios. No te puedes excluir de sus leyes, aunque puedes desobedecerlas. Ojo al dato, podemos desobedecer. Y si lo haces, y solo en ese caso, te sentirás solo y desamparado porque estarás negándolo todo. ¿Qué significa esto? Esto está puesto al revés. Las leyes de Dios nos gobiernan a todos. Las leyes del mundo están al revés. Es lo contrario. Nosotros no podemos desobedecer, podemos desobedecer las leyes de Dios, pero vamos a seguir atrapados en el sueño. Sin embargo, para escapar del sueño, tenemos que hacerlo al revés. Es decir, tenemos que desobedecer las leyes del mundo. O sea, está al revés. Tenemos que darnos cuenta de esta parte. Desobedecer, nos han dicho, por activa y por pasiva, a través de castigos, a través de riñas, a través de palizas, a través de insultos, nos han dicho que desobedecer es un pecado. Sin embargo, si lo pensamos fríamente, la desobediencia nos libera. Cuando desobedezco me libero. Pensadlo fríamente. Vamos a seguir porque hay otro punto que vamos a ver ahora mismo con respecto a la desobediencia en este sentido. Aquí viene el Tratado de la Verdad del que os he hablado antes. Este es un texto gnóstico que está prohibido por la Iglesia Católica. En este tratado dice: la serpiente consideraba que Adán y Eva hicieron bien en desobedecer, puesto que eso los liberó cortando el cordón umbilical que los ataba a la ignorancia. En el paraíso solo podían obedecer, ahora son libres incluso para desobedecer. Y a pesar de que la Iglesia insiste en que es un pecado, desobedecer le proporciona al hombre la libertad de elegir. Jesús de Nazaret fue para los cristianos el Hijo del Padre, pero para los romanos y judíos fue un gran transgresor. Le ordenaron callar y no predicar, y eligió desobedecer. ¿Qué habría sido del cristianismo si Jesús no hubiese desobedecido a los que pretendían silenciarlo? Pensadlo bien, si Jesús hubiese obedecido a los judíos y a los romanos, no hubiese expandido el mensaje. Por lo tanto, la desobediencia en este mundo nos lleva a la libertad. Está al revés. Nos someten a través de la obediencia. ¿Para qué son las leyes que están puestas en este mundo? Para dominarnos. Para crear borregos y que vayamos todos por el camino que los que dicen dictar las leyes consideran correcto, aunque ellos son los primeros que se las saltan. La desobediencia me libera para pensar libremente.
Y esta es la piedra angular a través de la cual yo puedo empezar a despertar. Si yo no empiezo a desobedecer, y desobedecer hay que entenderlo en su justa medida. Desobedecer implica cuestionar lo que me han enseñado. Cuando yo, por ejemplo, voy a poner un ejemplo que me ha pasado hace poco. Eh, los que venimos a romper los patrones familiares, ¿qué estamos haciendo? Desobedecer. Por eso somos la oveja negra de la familia. Por eso somos los traidores de la familia. Porque cortamos con los lazos umbilicales que nos unen a la familia. Porque empezamos a hacer las cosas diferentes. Por lo tanto, estamos desobedeciendo el mandato no impreso y no escrito de cómo son las cosas. De cómo hay que hacerlas. De cómo hay que comportarse y cómo hay que tratar a una mujer, a un hombre o a un niño. Cuando empezamos a romper esos patrones, lo que estamos haciendo es desobedecer el mandato de la familia. Y es lo mejor que le puede pasar, no solo a nosotros, sino a la familia, aunque no lo vean. Lo mejor que le puede pasar es que rompamos el cordón umbilical que nos une al pensamiento errado, a las creencias limitantes. Cuando desobedezco me atrevo a romper todo eso. Cuando desobedezco a lo que me han impuesto, me atrevo no solo a romperlo, sino me doy el permiso de liberarme. Y conmigo se liberan muchos, aunque no lo vean y al principio les duela o me acusen de traidor o de oveja negra. Esto no solo está en nuestra cultura, esto también estaba en la cultura helénica. Prometeo prefirió estar encadenado a una roca antes que ser siervo obediente de los dioses. Prometeo, en la mitología griega, Prometeo robó el fuego a los dioses y se lo entregó al hombre para el bienestar del hombre. Entonces los dioses lo castigaron y el castigo fue muy cruel. Tenía que subir una piedra redonda por una montaña, pero siempre que estaba a punto de llegar se le resbalaba y caía la roca. Y era para toda la eternidad. Tenía que bajar y volver otra vez a subirla. Cuando estaba a punto de llegar se le resbalaba otra vez. Ese era el castigo de Prometeo. Y aún así Prometeo decía, prefiero estar encadenado a esta roca a ser siervo obediente de los dioses. Desobedecer no es... está prohibido matar, voy a matar. Vamos a ser un poquito lógicos, coño. Vamos a ser un poquito lógicos. Estamos hablando de ideas, estamos hablando de patrones de conducta, estamos hablando de espiritualidad, que no es materia. Estamos hablando que desobedecer es hacer las cosas diferentes. Y aquí viene la definición de locura. La definición más perfecta de locura es pretender que las cosas cambien haciendo lo mismo. Eso es una locura, nunca van a cambiar. Si haces lo mismo, vas a tener los mismos resultados. Por lo tanto, si quieres resultados diferentes, tienes que desobedecer lo que te han enseñado. Tienes que empezar a enseñarte diferente. Y al enseñarte diferente vas a desobedecer lo que otros te han dicho como son las cosas. Esta es la única manera de empezar a despertar, de empezar a dar la vuelta a la tortilla, de empezar a ver la vida desde un punto de vista diferente que nos puede llevar a la consecución más anhelada de todo, que es la paz y la tranquilidad. La desobediencia nos libera. ¿Ok? Vamos a seguir. La Torre de Babel. La Torre de Babel cuenta el mito de que los hombres querían elevar una torre hasta el cielo y que Dios bajó y les cambió el idioma para que no pudiesen entenderse. Pero esto también está mal interpretado. La interpretación de la Torre de Babel no significa, está al revés, como todo en este mundo, está al revés. Hay que tener en cuenta y darse cuenta de que la Biblia la escribieron hombres. Y el hombre de por sí ya está en oposición. Como dice el curso de Milagros, tienes una mente que está en oposición, lo entiendes todo al revés. Por lo tanto, si lo escribieron hombres ya estaban interpretando malamente ciertas enseñanzas ancestrales que vienen a reflejar algo muy importante. El concepto de hablar muchas lenguas fue originalmente un mandato para hablarle a todo el mundo en su propio idioma, a su propio nivel. En su propio idioma significa su propio nivel. Si yo tengo la costumbre de hablar, de resolver los problemas pacíficamente, pero hay alguien con quien tengo que resolver un problema y esa persona solo sabe hablar a gritos, va a llegar un momento en que o me pongo a su nivel o no me escucha. Eso es hablar muchas lenguas. Esa es la metáfora de la Torre de Babel. Fue un mandato para que hablásemos en diferentes idiomas, no idiomas, sino en diferentes niveles, para diferentes tipos de personas. No todas las personas tienen un nivel intelectual lo suficiente como para entender una metáfora o para entender una explicación teórica. Entonces, hablar en diferentes idiomas es hablar en diferentes niveles. Dice el curso, no, esto es los Corintios.
Hermanos míos, anhelen profetizar y no impidan hablar en lenguas. Volvemos otra vez. Cuando dice hablar en lenguas se refiere a hablar en diferentes niveles. No con todo el mundo puedes hablar. Los que estamos en la espiritualidad sabemos que no con todo el mundo podemos hablar de espiritualidad. Tú le hablas a alguien de espiritualidad, yo le pego una charlita de esta a alguien que no es y me mira con una cara que o echa a correr o me calla. Entonces, hablar en diferentes lenguas lo que significa es hablar en diferentes niveles. Cada persona tiene un nivel de comprensión. Entonces, la Torre de Babel lo que venía a significar es tenéis que hablar en diferentes niveles para hacer llegar el mensaje al mayor número de gente posible. ¿Ok? Dice el curso de milagros, el idioma del Espíritu Santo es tu idioma. Aún no lo entiendes porque tu comunicación es todavía como la de un bebé. Tú fíjate lo que dice el curso, ¿eh? Tu comunicación es todavía como la de un bebé. Por eso no entiendes el idioma del Espíritu Santo. Por eso hay que hablar en diferentes niveles. Porque no todos los niveles están preparados para todas las personas. A cada uno se le da un nivel. De hecho, esto ya está en los textos sagrados antiguos. Es decir, por ejemplo, los textos gnósticos, que son mucho más profundos que el Nuevo Testamento, hay una parte, creo que fue el maestro Orígenes del siglo II, que dijo, los textos sagrados tienen dos niveles de interpretación. Está el primer nivel, el más básico, que es el Nuevo Testamento, que son para los que entienden las cosas como bebés, y luego está el nivel más profundo, que son los textos gnósticos, que son ya para gente que tiene un desarrollo mental o intelectual o espiritual más avanzado. Entonces se le habla en dos idiomas. Primero le mete el primer idioma, que es el más básico, más literal, para atraer adeptos, y luego una vez que van avanzando en la comprensión, se les mete el segundo nivel, que es el nivel más profundo, que es el de los textos gnósticos, para que ya se adentren del todo en la espiritualidad. ¿Ok? Venga, vamos a seguir. Dios y Abraham. Esta parte el otro día me estuve leyéndola y me voló la cabeza de una manera impresionante. Dios le dijo a Abraham, abandona la tierra de tus padres y sé extraño en tierra extraña. Que esto es una forma de crecer. Si quieres crecer, de hecho yo estuve reflexionando y Jesús de Nazaret se fue con 8 o 10 años de Israel y volvió con 30. Buda también se tuvo que ir del palacio de su padre para encontrarse a sí mismo y luego volver. Entonces cobra todo su sentido. Él abandona la tierra de tus padres y se extraña en tierra extraña. Y dice el curso de milagros, te pedí una vez que vendieses todo cuanto tuvieses, que se lo diese a los pobres y que me siguieras. Esto es lo que quise decir. Si no inviertes tu atención en ninguna de las cosas del mundo, puedes enseñar a los pobres dónde está su tesoro. Los pobres son sencillamente los que han invertido mal, y vaya que son pobres, puesto que están necesitados, se les ha encomendado que los ayudes, pues te encuentras entre ellos. Lo que significa esto, toda esta parte lo que está significando, o el mensaje profundo que se revela de esto es que no nos aferremos tanto a lo material, que no nos aferremos tanto a este mundo. Es mucho más importante, dicho de otra manera, cuando nos vayamos de aquí, ¿qué es lo que nos vamos a llevar? ¿El coche? ¿La cuenta bancaria? ¿El piso en la playa? Cuando nos vayamos de aquí nos vamos a llevar nuestra propia evolución espiritual. No nos vamos a llevar el coche. No nos vamos a llevar las cosas de este mundo. Por eso dice Jesús en el Evangelio de Tomás, haceos transeúntes. No os aferréis nada de este mundo. Eso es lo que quiere decir, abandona la tierra de tus padres y sé extraño en tierra extraña. No te aferres a un lugar, no te aferres a este mundo, no te aferres a lo material, porque eso no te lo vas a llevar. Lo que te vas a llevar es tu propia evolución. Cuanto más te aferras, menos evolucionas. ¿Ok? Vamos a seguir. Esta ya es la última, que es José y Faraón. Estaba encantado. Voy a contar la historia de José y Faraón. José, uno de los padres de las 12 tribus de Israel que estuvieron 400 años presos o esclavos de Egipto, todo empezó con José. Creo que era el de 12 hermanos, era el de 11, creo recordar. El más pequeño era Benjamín. Los hermanos le tenían mucha envidia, le tenían mucha tirria. José tenía un don que era capaz de interpretar sueños y que tenía un simbolismo en sus sueños muy clarificante. Entonces les contó a su hermano, un día se despertó y les contó a su hermano que había soñado que él era como como el principal
y que tanto sus hermanos como su padre se iban a postrar ante él. Ante ese sueño, tanto su hermano como su padre se enfadaron mucho con él y los hermanos confabularon en su contra. Entonces urdieron un plan para matarlo, pero en el último momento se arrepintieron y en vez de matarlo lo que hicieron es vendérselo a un mercader que iba para Egipto. El mercader en Egipto se lo vendió a un copero que después lo mandó a la cárcel porque algo no hizo bien. Y estando en la cárcel, él interpretaba los sueños de la gente que estaba allí en la cárcel. En ese momento, el faraón tuvo un sueño muy potente que se le repetía todas las noches, que era, primero veía siete vacas gordas y luego venían 7 vacas flacas que se comían a las gordas. Luego cambiaba la escena del sueño y crecían 7 espigas de trigo muy grandes y luego 7 espigas de trigo muy finitas, muy enclencles, devoraban a las grandes. El faraón mandó llamar a todos los intérpretes, filósofos y sabios de Egipto y ninguno supo darle una explicación. Y entonces el copero del rey, de Faraón, se acordó de José, que se había interpretado los sueños, entonces le habló a Faraón de José. El faraón lo mandó llamar y José le dijo: las 7 vacas y las 7 espigas de trigo fuertes simbolizan 7 años de bonanza. Las 7 vacas flacas y las 7 espigas enclencles simbolizan otros 7 años de mucha hambruna. Por lo tanto, tienes 7 años de bonanza y después vienen 7 años de escasez. Haz acopio de alimentos durante los 7 años de bonanza para soportar los 7 años de hambruna que se avecinan. Faraón se quedó tan impresionado que lo puso a cargo de todo el reino, de todo Egipto. Entonces José se convirtió en un personaje importante. Cuando llegaron los 7 años de hambruna, el padre de José mandó a su hijo a Egipto a comprar comida. Y entonces José reconoció a sus hermanos. Se desveló ante ellos de que era José el que habían vendido en su momento a los mercaderes. Mandó llamar a su padre y todos se postraron ante él porque le estaba dando la comida sin cobrársela, que cumpliendo de esta manera el sueño por el cual le empezaron a tener tirria, él en el centro como el fuerte, por decirlo de alguna forma, y todos postrados ante él. Entonces hubo un momento en el que los hermanos se arrepintieron y se sintieron muy culpables de haberlo vendido a los mercaderes, y mucho más viendo que él, en vez de vengarse por aquello que le hicieron, lo que les estaba dando era comida a raudales para que no les faltase nada y para que sobreviviesen en esos 7 años. Entonces, él le dijo a su hermano, y aquí viene la parte importante que a mí me voló la cabeza, y él le dijo a su hermano: Dios me envió delante de vosotros para preservaros prosperidad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre a Faraón, por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. ¿Qué significa esto? Que nada de lo que nos ocurre es al azar, que todo tiene un plan predefinido a largo plazo. Lo que pasa es que nosotros vivimos en el tiempo y tenemos cortas miras. No somos capaces de alcanzar a ver aquello a donde la vida nos dirige. Como dice José, no me enviasteis a Egipto vosotros, que desde el punto de vista del mundo sí. El punto de vista del mundo es que, hijo puta, son los hermanos que quisieron matarlo y en vez de matarlo se lo vendieron a un esclavo. Y lo vendieron como esclavo y lo mandaron a Egipto. Pasó muchas penas, estuvo en la cárcel, pero al final viene y nos ayuda en vez de vengarse. Y José entendió que toda esa jugada no era producto de los hermanos, sino un plan predefinido por anticipado para que sus hermanos pudiesen comer en los 7 años de hambruna. Esto es una forma de decir que aquello que nosotros estamos viviendo, y muchas veces nos atrancamos y nos desesperamos en: no quiero vivir lo que estoy viviendo, y por qué me pasan estas cosas, nos desesperamos demasiado. Y aquí entra la impaciencia que hemos hablado antes. Nos impacientamos porque queremos evolucionar demasiado rápido, nos impacientamos porque queremos que nuestros proyectos salgan demasiado rápido, porque queremos ser ya, porque queremos estar ya, y no nos damos cuenta que estamos dentro de un plan que nosotros no podemos gobernar. De ahí que tenemos que desarrollar la paciencia, de ahí que tenemos que dejar que las cosas sean como son, porque son perfectas, hay un plan para cada uno. Como dice el curso de milagros, el plan de cada maestro de Dios es único, está ya escrito.
Simplemente no llega porque somos nosotros los que lo bloqueamos con nuestras necesidades de, con nuestras ideas de. Tenemos que empezar a soltar todo eso. Empezar a aceptar lo que estamos viviendo. Porque está predefinido que vivamos ciertas cosas para aprender ciertas cosas que nos van a hacer falta cuando llegue nuestro momento. Y a cada paso que estamos dando, lo estamos dando en la dirección correcta. El único bloqueo que hacemos es en el tiempo. ¿A dónde vamos a llegar? Vamos a llegar sí o sí, lo queramos o no. Yo siempre digo que venimos a pasar por esta mujer y vamos a pasar sí o sí. Lo único que nosotros tenemos el poder de decisión, que es nuestro libre albedrío, es el cuándo. Cuanto más me desespero por llegar, más tardo en llegar. Porque la desesperanza y la impaciencia lo que hacen es darme un rodeo en vez de ir más directo. En vez de aceptar que las cosas son como son, porque son las perfectas, para aprender lo que tengo que aprender, para pasar por el agujero, yo empiezo a intentar dar rodeos. Y lo que hago es retrasar mi camino. Lo que hago es retrasar mi propia evolución. Aquí José me ha dado una gran lección a mí. Porque yo también estoy metido en este mundo, y también tengo mis batallas, y esta lección me ha servido de mucho. Porque me doy cuenta que incluso, esto lo estuve explicando no hace mucho, incluso yo pensaba que antiguamente una de mis creencias limitantes, que es no apuntes alto, que es peligroso, que se me forjó cuando mi padre me pegó una paliza por hacer una casa de 4 alturas. Y entonces yo forjé la creencia de que si yo subo mucho es peligroso. Y me he pegado un montón de años formándome, creando base. Porque apuntar alto era peligroso. Cuando detecté esa creencia y la deshice, empecé a apuntar alto. Empecé a apuntar para arriba. Y entonces hubo un momento en el que pensé, por culpa de esa creencia, he estado 7 años haciendo base. Falso. Era necesario que hiciera esta base. Por lo tanto, la creencia tenía que estar activada hasta el momento en que se desactivó. Era necesario para que yo creara la base que he creado y para que yo estudiase todo lo que yo he estudiado, porque es lo que ahora me permite hacer esto. Por lo tanto, esa creencia era necesaria. ¿Cómo voy a pretender yo o voy a intentar yo deshacer esa creencia 5 años antes? No sabría lo que sé. No habría estudiado lo que he estudiado ahora. Por lo tanto, todo está perfecto. Como dice la frase, Dios me envía delante de ti. Y dice el curso de milagros, una vez que aceptes su plan como la única función que quieras desempeñar, no habrá nada de lo que el Espíritu Santo no se haga cargo de ti sin ningún esfuerzo. Él irá delante de ti despejando el camino. Él irá delante de ti despejando el camino. Lo voy a repetir otra vez. Él irá delante de ti despejando el camino. Y somos nosotros los que nos quejamos del camino. Y está predefinido. Está escrito ya. Nuestro único poder de decisión es el cuándo lo vamos a recorrer. Y cuanto más nos quejemos de lo que vivimos, más vamos a tardar en recorrerlo. Cuanto más intentemos esquivar lo que tenemos que vivir, más vamos a tardar en recorrerlo. Cuanto más intentemos encontrar atajos, más vamos a tardar en recorrerlo. Vamos a empezar a aceptar lo que vivimos, porque es lo que nos toca. Y es lo necesario para llegar a algún lugar que no sabemos cuál es, pero tenemos que tener fe, porque la fe es creo en lo que no puedo demostrar. De ahí tan necesaria la fe, en que se nos va a dar lo nuestro, pero solo cuando nos liberamos de la imposición que nosotros mismos imponemos a la vida para que las cosas sean como queremos que sean. Tenemos que liberarnos de eso, porque es la única manera. Hay una frase en la Biblia que dice, hasta los pelos de tu cabeza están contados. Hasta los pelos de tu cabeza están contados. Por lo tanto, lo que tú estás viviendo ya está preparado. Vamos a dejar de resistirnos a lo que vivimos. Vamos a dejar de resistirnos a lo que nos toca en cada momento aprender. Vamos a aprenderlo porque es la única manera de avanzar. ¿Ok?